Compartimos el Evangelio de la solemnidad de la Santísima Trinidad en el año C. El texto es Juan capítulo 16, versículos 12 al 14. Muchas cosas me quedan por decirles, pero ahora no pueden comprenderlas. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que ha oído y les anunciará el futuro. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío y se lo explicará a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les dije que recibirá de lo mío y se lo explicará a ustedes. Palabra del Señor. Celebramos hoy el Día de la Santísima Trinidad, el Día de Dios, que es uno y tres personas distintas a la vez. Se trata de un misterio que solo el amor puede ayudarnos a comprender, hasta donde es posible comprender un misterio sin que deje de serlo. Se trata de un misterio al que la naturaleza humana no puede acceder por sus propias fuerzas. Es cierto que la humanidad buscó siempre entender cuál era la esencia de Dios. La fe es algo casi instintivo en el ser humano. Es natural en el ser humano creer en la existencia de algo o de alguien superior. Por esto, al inicio, la humanidad recurrió a los mitos para dar un significado sobrenatural a fenómenos naturales que no llegaba a entender. Y es cierto que Dios se revela hasta cierto punto en la creación. La belleza, la bondad, la fuerza vital de las criaturas, lo infinito del universo, todo esto nos habla de alguna manera de Dios. Hasta tal punto que algunos llegaron a pensar que en realidad todo es Dios. Es lo que llamamos panteísmo. Incluso nosotros, nuestra propia individualidad no es más que una célula viva de eso que llamamos Dios. Somos Dios, sin embargo, no podemos comunicarnos con ese Dios. Así como una célula de nuestro cuerpo, individualmente no puede comunicarse con nosotros. Otras culturas fueron desarrollando comprensiones de Dios que eran proyecciones de la naturaleza humana. Tal es el caso de los dioses griegos, romanos o los nórdicos como nuestro amigo Thor. Estos dioses no tenían una supremacía moral, no amaban a la humanidad, es más, incluso envidiaban la poca y escasa felicidad que tienen los seres humanos y eran capaces de las acciones más crueles. Estos dioses hechos a imagen y semejanza de los hombres, en realidad es la proyección de un ser humano al cual se le da todo el poder. En el fondo de estos mitos hay una comprensión en la que el poder y el amor no son compatibles. Entonces podríamos decirnos, si tenemos estos dioses, ¿para qué necesitamos demonios? Otras culturas desarrollaron la imagen de un Dios que encarnaba en sí toda la perfección. Ahora bien, como todo lo perfecto, para mantenerse como tal, necesitaba estar infinitamente distante de lo imperfecto. Este Dios omnisciente y todopoderoso está lejano del ser humano y espera el día en que va a juzgar a toda la humanidad y va a salvar y premiar a unos poquitos buenos y a condenar a todo el resto. El Dios de Israel se reveló a sí mismo de un modo muy diferente a lo que la humanidad pensaba sobre Dios. Yahvé es un Dios único, un Dios que intenta acercarse al ser humano, ser compañero de camino, correr su misma suerte. Es un Dios Emmanuel, un Dios con nosotros, un Dios que no tiene miedo de abajarse a la altura del ser humano y hacer una alianza con él, como si estuviéramos par a par. Es un Dios que cuida de cada una de sus criaturas y que ama entrañablemente al ser humano. El mismo pueblo de Israel
influenciado por culturas extranjeras, no terminó de comprender a este Dios demasiado bueno para ser real y proyectó sobre él otras imágenes que en realidad eran totalmente extrañas. Por ejemplo, el Dios guerrero, Yahvé Sabaoth, Señor de los ejércitos, o el Dios Elohim, el 3 veces santo, aquel cuyo nombre no podía ser pronunciado por ningún labio humano, y aquel cuya visión bastaba para fulminar al pecador. Un Dios vengativo, un Dios celoso y vengativo, un Dios que castiga hasta la 4ª generación a aquel que lo ha rechazado. Estas imágenes contaminaron la imagen del Dios verdadero de Israel. El Dios que llamó a Abraham su amigo, el Dios que quiso poner su carpa en medio nuestro, el Dios que prometió venir Él personalmente a pastorear a su rebaño, a cuidar a su pueblo, a reinar sobre su pueblo. Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, vino para darnos a conocer quién es Dios verdaderamente y quiénes somos nosotros para Dios. Todos sus gestos, sus palabras, sus acciones intentaron darnos a conocer, revelarnos quién es Dios. Este Dios que con nuestra propia naturaleza no podemos alcanzar. De hecho, la lectura de hoy, que se da en el contexto de la última cena, en esta lectura Jesús tiene claro que los apóstoles no están en condiciones de entender lo más fuerte de la revelación. Solo el Espíritu Santo será capaz de hacerlos tomar conciencia de la altura y de la profundidad de la revelación que se da en la persona misma de Jesucristo. Él es el Verbo, la palabra de Dios, esa palabra que existió antes de todos los siglos y por el cual todo fue creado. Ahora bien, así como la palabra humana no llega a nuestros oídos, sino a través de un medio, por ejemplo el aire, porque el sonido no viaja en el vacío. Del mismo modo, la palabra de Jesús, con toda su profundidad, con toda su riqueza, llega a nosotros solo a través del Espíritu Santo. El mismo Jesús dice, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo, el Espíritu Paráclito, no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré. Significa que mientras Jesús estuvo con nosotros, no pudimos comprender la profundidad del mensaje de Jesús. Pero cuando Él volvió a su Padre, envió al Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, que nos ayudó a comprender la profundidad de lo que Jesús nos reveló. El Espíritu Santo no viene a revelarnos algo nuevo, simplemente a darnos a comprender lo que Jesús verdaderamente quiso revelarnos. Y Jesús dice que Él hablará de las cosas futuras, no tanto en un sentido de la profecía, sino ayudarnos a entender qué de todo esto que estamos viviendo permanecerá, qué es lo que vale la pena, qué es lo que va a permanecer para siempre, aquello por lo cual vale la pena jugar toda la propia vida. Imaginemos por un momento que viene una gran tormenta, un cataclismo, y que solo hay un refugio que sabemos que va a sobrevivir. ¿No intentaríamos llegar a ese refugio? El Espíritu Santo dará gloria de Jesús, glorificará a Jesús. No la gloria como la entendemos nosotros, ¿sí? Alabar a alguien, hacerlo digno de honor y de fama, no. El Espíritu Santo glorificará a Jesús porque nos ayudará a comprender la verdad sobre Jesús. ¿Quién es Jesús verdaderamente? El Hijo de Dios hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad que se encarnó, murió y resucitó para nuestra salvación. La gloria de Jesús es que los seres humanos vivamos en el amor y que tengamos vida y vida en abundancia. Así como la gloria del Padre es que reconozcamos a su Hijo Jesucristo, aquel que Él envió,
y creyendo en Él tengamos vida en su nombre. En el día de hoy no es tan importante tratar de reflexionar sobre la esencia de Dios. Es un misterio y lo seguirá siendo. Quizás lo más importante hoy es intentar comprender cómo Dios quiere relacionarse con nosotros, cómo Él se reveló, cómo se dio a conocer. Edward Einstein, el segundo hijo de Albert Einstein, contaba que cuando era chico él no tenía conciencia de quién era su padre, de qué significaba su padre para el mundo. Para él era simplemente papá, un papá raro, diferente a los papás que él podía ver en otros amigos de él, pero él describe como un papá bueno y divertido. Del mismo modo, más que preguntarnos por la esencia de Dios, hoy es importante preguntarnos cómo Dios se relaciona con nosotros, cómo Él se revela, cómo se da a conocer. Dios se revela como creador, como salvador, como compañero de camino, como enamorado de la humanidad, capaz de hacerse uno de nosotros, capaz de encarnarse, vivir nuestra misma historia, capaz de perdonarnos siempre, capaz de donarse todo por entero, dar su vida en la cruz, pero no solamente su vida, sino capaz de redimirnos, capaz de regalarnos la vida eterna y donarnos el Espíritu Santo, por el cual nosotros podemos llegar a vivir la misma vida divina, la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios se reveló fundamentalmente con nosotros como Dios amor. Algo que también tenemos que tener en cuenta es que Dios no se reveló como un ser solitario. Dios se reveló como familia, como vínculo, como relación. Por esto es que nosotros, como hijos de Dios, sentimos sed de esta comunión. Sentimos sed de ser familia. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y vamos a saciar esa sed solo a través del amor. El amor que nos hace uno en Él. El amor que Jesús pidió en la última cena a su Padre. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno para que el mundo crea que tú me enviaste. En este día agradecemos a Dios el inmenso regalo de amor que nos ha hecho y que podamos vivir en profundidad esta vida trinitaria viviendo en el amor. Que tengas una hermosa semana.